Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, saludos y bendiciones, bienvenidos acá a Cápsulas de Teología y a una nueva entrega del libro Reaccionazo en su canal, no lo olviden, de Biblia, de teología, de libros como al que vamos a reaccionar hoy y por supuesto que no falte café y agua. Toma mi invitado hoy, un libro reaccionazo especial, tenemos un invitado, el hombre récord en entrevistas acá en esta casa. Estaremos en el libro Reaccionazo hablando del nuevo libro que ha publicado Editorial Vida, el primero del pastor Jaciel Rodríguez, Apocalipsis. ¿Qué dice la Biblia sobre las profecías del fin? Lo tengo en tapa blanda, un libro de más de 200 páginas, buen precio, fácil lectura. Y mi invitado lo tiene en digital. Recuerden, le entregamos el libro Reaccionazo en off para evitar extendernos en el tiempo, para evitar comentarios negativos ad hominem, o alguien que quiera hablar mal, alguien que no tenga idea del libro y quiera opinar. Entonces, la idea es intentar ser lo más parcial, no será 100%, pero ser lo más imparcial en nuestra reacción. La reacción no es con la ética de la persona ni con el ministerio, sino con lo que dice en su libro. Y en esta ocasión nos va a acompañar una vez más nuestro buen amigo Noel Navas desde El Salvador. Noel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Jairo. Gracias por la invitación Acá otra estamos vez. listos para reaccionar a lo que el pastor Jaciel Rodríguez dice del arrebatamiento de la iglesia, capítulo 3, en su reciente libro Apocalipsis. Y este es un libro reaccionazo. Esto no es un censurazo. Aquí no le estamos diciendo a la audiencia no adquieran el libro, boicoteen el libro, boicoteen la editorial, boicoteen el autor. No, no, eso no nos corresponde a nosotros. Sencillamente estamos haciendo un análisis crítico, intentamos que sea lo más objetivo y pues la audiencia toma la decisión. De hecho, permítanme, en honor a la verdad, si vamos rápidamente a Amazon, pues allí tienen un libro fresco, septiembre de 2023. Tiene una buena cantidad de review, de comentarios, de opiniones, y yo diría, Noel, que básicamente todas son positivas, todas son a favor. Allí está el libro, no es un libro realmente costoso, está en formato Kindle, audiolibro, pasta blanda, si usted lo desea adquirir, adelante, pero no solamente este libro, cualquier otro, adquiéralo y léalo con conciencia, con un espíritu crítico, con un espíritu eh, 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 bíblico, con reflexión, en fin. Noel, ¿por dónde empezamos para este libro reaccionazo? Quizás recordándoles a todos que nuestras opiniones acerca de este libro no, en ningún momento van a quedar en ad hominems, en ese tipo de falacias o opiniones personales acerca de la vida, ministerio e integridad del pastor Jaciel Rodríguez. El hermano es un hombre de Dios y es alguien que está haciendo la voluntad de Dios Y tiene un gran ministerio, viaja, es Sí, pastor sí, en una sí, iglesia, copastor, tengo entendido, y tiene un es un buen ministerio hombre, itinerante impresionante. es un No buen para, hombre. no para, es un hombre Sí, de sí, Dios, un claro. siervo de Dios. Un buen hombre y además un hombre piadoso, pues, Muy y bien. con un canal en YouTube que dice la Biblia, ¿no? Muy profesional, o sea, el, el- la, él no solo él lo caracteriza una gran o extraordinaria oratoria, un gran comunicador, sino que la calidad de las grabaciones, Sí, de, sí. de, de, de Él edición de tiene sus videos son más de brillantes. 2 millones de seguidores. Sí, claro, y de alguna Para manera que ha no sido lo merece. de bendición a mucha gente, ¿no? Muy bien. Recuerden, audiencia, que Noel Nava, un buen amigo de esta casa, creo que se hace así. Ya está de este lado aquí en Estados Unidos, en Cápsula de Teología, de las veces que me ha acompañado amable y gentilmente, que lo pueden encontrar en la aventura de componer en Facebook, en el Twitter de Noel, y ustedes en Amazon sencillamente colocan Noel Nava y allí pueden encontrar sus exactamente cuántos libros, Noel, porque siempre te digo una cifra distinta, pero exactamente cuántos libros junto con las guías de estudio. No los he contado, alrededor de 10, 11. Sí, muy bien. Y recuerden que tengo algunos acá detrás mío, no los voy a sacar porque hoy es un libro reaccionazo, pero el hermano básicamente está publicando casi todos los años. Noel, adelante. ¿Qué te encontraste en ese capítulo del arrebatamiento, esas contradicciones de las que me hablaste? Adelante, adelante.
Sí, esto que estamos hablando tú y yo es producto de que tú leíste mis reseñas en Facebook, ¿no? Para quienes ¿Correcto? quieran seguirme, solo pongan La Aventura de Componer en Facebook y ahí me encuentran. Entonces hice 3 reseñas breves de 3 cosas que yo consideré importantes de analizar. Pude haber hecho más reseñas, pero no era mi propósito hallarle todos los gallitos, decimos aquí, al libro, porque solo quise enfocarme en las cosas que me parecieron preocupantes, ¿no? Si alguien quiere comprar el libro y lo adquiere, va a ver que se alinea la Escuela Escatológica Dispensacional, o sea, la que divide pues la historia de la Biblia o de la historia humana en dispensaciones y con la particularidad pues de tener este esquema futurista de eventos escatológicos característico, ¿no? Del dispensacionalismo, ¿verdad? Entonces, el libro se alinea a esa escuela, ¿verdad? Y quienes son dispensacionalistas van a ver que se van a identificar con lo que dice. Creo yo que no dice nada que no hubieran dicho otros en Correcto. términos generales, pero creo que sí dice cosas que difiere del dispensacionalismo clásico. Ok. Pero en términos generales, la gente se va a sentir a gusto con si eres dispensacionalista, no si eres amilenialista, no si eres premilenialista histórico, no si eres postmilenialista, no te vas a sentir a gusto con ese libro. Pero como la mayoría en Latinoamérica, Jairo, se adhieren al dispensacionalismo, pues ellos se van a sentir Ya. cómodos con la lectura. Sin embargo, eh, la parte que vamos a revisar hoy, que es un pequeño segmento del tercer capítulo. Capítulo 3, el arrebatamiento de la iglesia. La paginación completa sería páginas 71 hasta la página número 100. ¿Ok? Para los que quieran tomar nota al Ujú. respecto. Y el párrafo que vamos a revisar es preocupante porque prácticamente está contradiciendo la Biblia, o sea, y está ah, sugiriendo que van a haber 2 venidas futuras de Cristo y eso lamentablemente lo hace de manera indirecta, no intencional, pero todo es producto de que este libro no se revisó, en mi opinión, con los ojos teológicos correctos. De repente la edición, me refiero a la edición literaria, ¿verdad? De la gramática, el estilo, la puntuación, todo ese asunto es perfecto prácticamente, pero Sí, yo creo que la literatura debe revisarse también teológicamente. Y muy bien, como muy voy a bien. demostrar hoy con el segmento Adelante. que vamos a leer, contradice la escritura y deja entrever de manera inintencional y sin no es adrede esto que el pastor Jaciel incurre, está sugiriendo que van a haber 2 futuras venidas de Cristo y eso es preocupante. Muy bien. Voy a aumentar por acá porque seguramente vas a querer que mostremos la página de la parousia, ¿verdad? ¿Sí? Está. Cuando tú me digas, la Démosle. mostramos. Vamos Ponlo a. y vamos a leerlo y luego reflexionemos a la luz de la palabra eh, si es correcto lo que él afirma o no. Ok, Ah, aquí tengo que después, decir que sí, esta es una captura de pantalla en el formato Kindle digital, que el libro está disponible si lo desean adquirir. No, él lo tiene en formato digital. Sería la página número 81 en ese caso. Y para mí sería, dice, la razón, dice allí, puede ser que para mí sea también, para mí en esta ocasión coincide. No siempre coincide, pero en esta ocasión coincide. Muy bien, Noel. Gracias, adelante. bueno, en este segmento que vamos a reflexionar hoy, Jairo, y que creo yo que ese es el propósito por el cual me llamaste, creo que le va a ayudar a quienes nos vean y escuchen, les va a dejar un ejercicio intelectual Muy bien, interesante en cuanto al tema de la segunda venida. muy bien. El pastor Jaciel, después de citar 2 Tesalonicenses 2, del versículo 1 hasta el versículo 3,
Ahí lo tienen, ahí la cita entre paréntesis. Dice lo siguiente y leemos ese párrafo. La razón por la cual muchos se confunden con este pasaje es que no distinguen la diferencia teológica que existe entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, ya que aquí Pablo no se está refiriendo al rapto, se refiere a este pasaje anterior, ¿no? Según de Que Tesalonicenses lo 2, del 1 tenemos, al 3. que Es lo más, tenemos leámoslo. preparado ¿Por qué para no lo leerlo. leemos? Leámoslo Lo para que leemos la gente, primero, ¿verdad? Creo que sí, lo leemos primero. leámoslo y que la gente vea que estamos citándolo en contexto y de manera íntegra, pues. Perfecto. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Vamos a presentarlo, permítanme acá. Y ahí está. Y lo leemos y luego retomamos a la diapositiva. Adelante, Noel. Según de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muy bien. Entonces Entonces ahora, dice el pastor Jaciel, y es después de leer o citar él este pasaje, dice lo siguiente. entonces vamos a colocar acá, vamos a colocar. Entonces, después de citar 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 3, dice, la razón por la cual muchos se confunden con este pasaje es que no distinguen la diferencia teológica que existe entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, ya que aquí Pablo no se está refiriendo al rapto, sino a la segunda venida visible y literal de Cristo. Es por eso que comienza hablando de, entre comillas, ¿no? Españolas, la venida. Repito, es por esto, dice el pastor Jaciel, es por esto que comienza hablando de la venida. Voy a hacer un paréntesis. Adelante. Así inicia, según de Tesalonicenses 2, con respecto a la venida, según de Tesalonicenses 2, 1, según, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor. Entonces, dice Jaciel, el pastor Jaciel dice que esa expresión, la venida, se refiere a la segunda venida. Ojo a ese elemento, quienes nos están viendo y escuchando, no lo olviden. El pastor Jaciel dice que esa expresión, la venida, se refiere a la segunda venida, no al arrebatamiento, no al rapto, sino a la segunda venida. Entonces dice, es por eso, refiriéndose a 2 Tesalonicenses 2, es por eso que comienza hablando de la venida. Sin embargo, note que el rapto no es una venida, porque Cristo no viene a la tierra, sino que se queda en las nubes para llevarse a su pueblo. En su segunda venida visible, ahí sí regresa a la tierra, literalmente. Entonces, volvamos a esa parte que dice aquí de este fragmento. Es por eso que comienza hablando de la venida. Sin embargo, y otra afirmación que hay que prestar atención, note que el rapto no es una venida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo preocupante de esta afirmación? Que Pablo sí le llama la venida a lo que ocurre el día del rapto. Vuelvo a enfatizar. El pastor Jaciel reconoce que la expresión la venida tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Amén a eso. Amén a eso. Pero luego dice, sin embargo, note que el rapto no es una venida y es aquí donde se equivoca él. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, Jairo. Claro. Vamos a leer. Recuerden, acaban de leer ahí ustedes que dice el pastor Jaciel, note que el rapto no es una venida. Pero vamos a ver que Pablo dice que sí. Vamos Pablo allá. dice que sí. Según Tesalonicenses 4:13 en adelante. Lo vuelvo a leer yo, Jairo. Adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor.
Este es el pasaje principal, creería yo, del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Y Pablo dice que sí es una venida. Entonces, vuelvo a leer el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. O sea, volvamos al verso 15. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, Pablo le llama la venida a todo lo que va a describir a continuación. Dice, Correcto. el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, dice que descenderá y los muertos resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados. ¿Qué son todos esos subeventos? Todo lo que ocurrirá el día de la venida. Pero el pastor Jaciel dijo en su libro antes que el rapto de la iglesia o arrebatamiento no es la venida. Y es aquí donde él se equivoca. Ahora vamos a 2 Tesalonicenses 2:1. Entonces este es el primer, lo vamos a decir así, gallito, así decimos aquí en El Salvador, Ya. el primer error que encontramos en esto que acabamos de leer, que él dice que el rapto no es una venida, pero acabamos de leerlo clarísimamente, diáfanamente, en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, que Pablo sí le llama la venida a la resurrección de los muertos, a la voz de mando, al arrebatamiento, le llama todo eso a acontecer en la venida. Correcto. Y ahora dice 2 Tesalonicenses 2, solo el verso 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, etcétera, etcétera. Entonces, este texto que el pastor Jaciel dice que 2 Tesalonicenses, ya lo leímos, pueden rebobinar después el video, regresarse unos minutos antes a quienes nos están viendo, y lean el párrafo que leímos. Dice el pastor Jaciel que este texto se refiere a la venida, a la segunda venida del Señor. ¿Recuerdan que estaba con comillas? La venida, por eso dice, con respecto a la venida de nuestro Señor, la venida, dice el pastor Jaciel, este texto se refiere a la segunda venida porque usa la expresión la venida. Volvamos otra vez a Tesalonicenses 4:15. Claro que sí. Vamos allá. Es interesante. El pastor Jaciel dice que la venida, y lo puso con comillas, se refiere a la segunda venida. Y el 4:15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Es la misma palabra en griego en ambos textos? Es la misma palabra, es parousia. Ya. Entonces, aquí estamos ante un dilema. Ya. O le creemos al pastor Jaciel o le creemos a las escrituras. Porque el pastor Jaciel dice, no, el rapto o el arrebatamiento no es una venida, pero lo acabamos de leer en 4:15 de 1 Tesalonicenses. Parece que es una interpretación forzada, Noel. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Yo te soy sincero, yo tengo la impresión, Jairo, que nuestros estimados y queridísimos hermanos dispensacionalistas se ciegan ellos mismos ante la evidencia del texto bíblico en español, en el sentido de que una premisa de ellos es la siguiente. Primero acontece el arrebatamiento o rapto, y 7 años después ocurre la segunda venida. Tú lo sabes, dividen la segunda venida en 2 fases, en arrebatamiento o rapto, y 7 años después la segunda venida. Pero te aclaran ellos, pero no te vayas a confundir, te dicen ellos. El rapto no es la venida. Esa ocurre 7 años después del rapto. Y por eso dijo el pastor Jaciel, pero el rapto no es una venida. Hay que saber, dijo él, diferenciar teológicamente entre el arrebatamiento y la venida. El problema de decir eso es que está enseñando 2 venidas. Si tú divides el rapto o arrebatamiento con 7 años de diferencia, 7 años después ocurre la segunda venida, si tú divides entre la segunda venida en rapto y arrebatamiento, perdón, en rapto y segunda venida 7 años después, estás enseñando 2 venidas de Cristo, porque lo que dice el apóstol Pablo en 4:15 de Tesalonicenses es, nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, y lean el texto de vuelta, todo lo que acontece en esa venida
Es lo que acontece en el arrebatamiento. Por lo tanto, estamos ante un dilema. O habrán dos venidas o habrá una sola venida Sí, futura de dando Cristo. tantas respuestas a un solo evento. No es que hicieron otro planteamiento en la audiencia original. Exacto, es que el cristianismo históricamente, basado en las escrituras del Nuevo Testamento, creemos que solo va a haber una venida más. O sea, ya ocurrió, solo van a haber dos venidas, pues, o hubieron dos venidas. Ya, Perdón, ya hubo una venida cuando una Cristo venida. vino hace 2000 años y va a haber otra venida. Entonces, solo hay dos venidas. La primera que ya ocurrió y la segunda que está por ocurrir en ¿Tienes fecha, otra diapositiva por allí porque la quisieras ilustrar? ¿La recuerdas? ¿Tienes otra perdón. diapositiva? ¿Tienes otra diapositiva que te tengo preparada por si quisieras ilustrar? ¿Tienes como un orden? ¿Lo Sí, hay recuerdas? un orden de eventos escatológicos que creo Cuando que tú lo puedes quieras. poner. Sí, Estilo. puedes ponerlo ahorita, calza bien. Vamos Este es un orden, no estoy seguro que sea exhaustivo, pero sí de eventos que enseña el dispensacionalismo. la voy a poner allí en pantalla. Vamos a ponerlo acá, que se vea lo más Sí, grande posible. si se fijan en las flechitas, en la primera fase de la segunda venida ocurre la primera resurrección, que le llaman así los dispensacionalistas, y el arrebatamiento. 7 años después de las bodas del Cordero ocurren simultáneamente en el cielo, mientras la gran tribulación ocurre en la tierra. 7 años después ocurre la segunda venida, que es la segunda fase entonces, ellos dividen la segunda venida en primera fase y segunda fase. La primera fase es el arrebatamiento, no es una venida, así lo dijo el pastor Jaciel, y así lo enseña el dispensacionalismo en general. Y la segunda fase es la segunda venida en sí. El problema, repito, es que dividir así la segunda venida, basado en lo que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 4:15, Pablo sí le llama la venida a lo que ocurre el día del arrebatamiento. Entonces, Lo hemos leído claramente. entonces, sin querer, voy a ser muy enfático en esto, el pastor Jaciel y los dispensacionalistas que creen esto, sin querer, inintencionalmente, enseñan que van a haber dos futuras venidas de Cristo, cosa que nunca ha creído el cristianismo históricamente. Tal Solo vez va a haber puede, una venida más. Puedes regresar al texto de Tesalonicenses, o bueno, ya los leímos, podemos tal vez compartir puede la ser una pantalla y seguir interpretación un conversando. poco miope, ¿no? Tal vez puede ser una interpretación un poco miope, ¿no? No intencional, pero sí deficiente. Sí, 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 porque el texto de Tesalonicenses 4, si lo puedes poner, Jairo, Sí, claro. 1 Tesalonicenses 4:15 le llama la venida a lo que ocurre el día del arrebatamiento. Esto es muy importante lo que tú haces, Noel. Esto tenemos que leerlo, estudiarlo, el mismo libro, texto bíblico, texto bíblico, texto bíblico, texto bíblico, ¿no? Ujú. ¿Cuál de los dos textos quieres? ¿Primera o segunda? 1 Tesalonicenses 4:15. Vamos a poner primero los Tesalonicenses 4:15, ahí en pantallas, amigos y audiencia del libro Reaccionás. Ahí véanlo ustedes, dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, y entonces procede a describir lo que ocurre en el arrebatamiento. Entonces, estamos ante un dilema. O habrán dos venidas o solo una venida. Ahora alguien va a decir, no, pero va a insistir alguien, no, pero es que el arrebatamiento o rapto no cuenta como venida, pero aquí lo estamos leyendo en Tesalonicenses 4:15, Sí. quienes quedemos hasta la venida del Señor. Entonces, ¿habrán dos venidas o una sola? Pablo se estaba refiriendo a dos eventos diferentes en 1 Tesalonicenses 4:13 al 17 y, y a otro evento en 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 3, o se está refiriendo al mismo evento. Y es aquí donde es importante conocer que la expresión la venida es la misma expresión, tanto en Tesalonicenses 4:15 como en 2 Tesalonicenses 2:1. La expresión la venida, incluso en el griego, para quienes somos curiosos y nos hemos ido a un léxico griego, a un comentario bíblico, a una Biblia interlineal o a una concordancia Strong, la expresión es parusía. Ujú, El cristianismo históricamente ha enseñado que solo va a haber una parusía en el futuro. Esa es la expresión para venida, es venida o llegada, parusía. ujú, Solo va a haber una parusía. Pero el ujú. pastor Jaciel dice que van a haber dos. Indirectamente, al separar este pasaje de Tesalonicenses 4:15 de 2 Tesalonicenses 2:1 al 3, como él dice, esta no es una venida y la otra sí, pero ya vimos que el texto sí dice que es una venida.
sin querer está diciendo que van a haber dos venidas. Y ese es uno de los grandes errores, en mi opinión, y creo que hay mucho más, de la escuela dispensacional, que quieren decir que este texto de 1 Tesalonicenses 4 no es una venida, pero ahí lo dice que sí. Entonces, y Bueno, a mí me apasiona. aunque no es inspirado, aún el título en negro, el subtítulo allí dice la venida del Señor, aunque no es inspirado, pero Solo va a haber una venida, y es por esto, Jairo, es por esto en que las demás escuelas de interpretación escatológica, que no son la dispensacional, me refiero al premilenialismo histórico, me refiero a el postmilenialismo y el amilenialismo, es por eso que creemos que la segunda venida y el arrebatamiento ocurren el mismo día. ¿Por qué? Porque no puede Tesalonicenses 4, 13 al 17 y segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 3 no pueden estarse refiriéndose a eventos diferentes. Es la misma expresión, la venida en español, y es la misma expresión en el griego parusía. Nadie en el cristianismo ha enseñado que van a haber dos venidas futuras de Cristo. Nadie en la historia de la iglesia ha enseñado que van a haber dos futuras parusías, solo una. Lo que pasa, en mi opinión, Jairo, creo que en la que de otros más, es que nuestros amigos, hermanos y queridísimos hermanos dispensacionalistas, el error es que anteponen el esquema de eventos a la escritura. Yo creo que ese es uno de los errores. No, pero es que no puede ser así, tiene que ser rapto y 7 años después segunda venida, porque así me enseñaron. Y como te tatuaron ese esquema de eventos que ya vimos antes también, te tatúan ese esquema de eventos en la mente. Entonces tú dices, no, ¿a quién le voy a creer? Entonces, no ven que dice la avenida en Tesalonicenses 4, y entonces dicen, no, entonces no se refiere a una avenida, pero lo borran en su mente eso. sí, sí, sí. Es el Amigos y mismo error. audiencia del libro Reaccionazo, estamos conversando ya, terminando prácticamente esta entrega del libro Reaccionazo con Noel Navas de la aventura de componer. Recuerden cómo lo encuentran en Facebook, la aventura de componer, allí en la caja de búsqueda, el Twitter de Noel, así en buen salvadoreño, el Twitter de Noel, y obviamente así como Noel Navas en la caja de Amazon, allí pueden encontrar cualquiera de sus 10 o 12 libros, porque incluso tiene algunas guías de estudio para algunos libros. Yo lo he entrevistado, tenemos como unas 5 entrevistas aquí, 5 o 6 entrevistas en el canal, en nuestra caja de búsqueda, coloque Noel Nava y ahí va a disfrutar usted de todo el trabajo que él ha dado para este canal. Y en este libro Reaccionazo hemos estado hablando de una parte, solo un capítulo, específicamente el capítulo 4. El capítulo 4 es otro tema. Hemos hablado del capítulo 3, el arrebatamiento de la iglesia, y ha sido muy interesante. A mí me ha llamado también la atención. He estado ya desde que el libro salió trabajando este tema con mi amigo Noel, porque es un capítulo que se presta a confuso, como que hay dos venidas. Sí es una avenida, pero no es una avenida, es una avenida a media. Y claro, aquí nos toca ser justos y llanos con el texto. El mismo apóstol dice la avenida, es el mismo apóstol que escribe la primera carta, el mismo apóstol que escribe la segunda, utiliza el mismo griego, utiliza la misma palabra en griega, es el mismo contexto de esperanza, de venida del Señor, en fin. Eh, Estamos reaccionando a parte del contenido del libro, no estamos reaccionando a el pastor Jaciel Rodríguez, no es un argumento ad hominem. El libro Reaccionazo no se presta para decir no adquieran este libro, boicoteamos este editorial. No, 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 no. Estamos encantados cuánto no nos ha bendecido el trabajo editorial Vida, pero sí creemos que acá este libro merece, pues, si usted lo adquiere, apóyese en este libro Reaccionazo, apóyese en los trabajos que tiene el hermano Noel ya allí en Facebook. Ha preparado 3 entregas. Fíjese lo necesario que es esto. Y analice el libro, adquiéralo. No pasa nada, adquiéralo. Con un espíritu crítico, con un espíritu amable, con la Biblia abierta. Le hemos mostrado textos bíblicos y eso es lo importante. Noel, ¿cómo cerrarías este libro Reaccionas? Bueno, yo motivaría a la gente a que compre el libro, pero que lo lea críticamente, no como todo, Jairo. Todos los libros que leamos hay que leerlos críticamente, con deseos de aprender, con deseos de informarnos, de formarnos también, pero
no todo lo que te digan tus autores predilectos o youtubers predilectos realmente es conforme a la palabra. Tienes que leer críticamente, lean el libro, vayan anotando, poniendo signos de interrogación a la par en cosas, preguntas que tengan, o los libros están para mancharse también. eh, y bueno, abócate a tu pastor, abócate a un líder que admires por su madurez espiritual y conocimiento bíblico y hazle esas preguntas. Así es. No te tragues todo lo que te dicen en los sermones, todo lo que te dicen en los libros o todo lo que te dicen en YouTube, o donde sea, en tu podcast predilecto. Analiza a la luz de la palabra, haz preguntas, cuestiona. Eh, yo no creo que uno debe hacer campañas de censura y todo eso. Cada quien es libre de leer lo que quiera leer. El libro se alinea a la escuela dispensacional. Si alguien es dispensacionalista, se va a sentir muy cómodo leyendo. Sin embargo, aún nuestros hermanos dispensacionalistas deberían de leer críticamente este libro. Ya lo hemos hablado tú y yo, Jairo. Incluso dispensacionalistas muy versados en el tema, me han dicho a mí, Correcto. el libro Apocalipsis de Hazel Rodríguez no nos representa, Eso es correcto. porque como el ejemplo que acabamos de mencionar, tiene desatinos que son preocupantes, o sea, son preocupantes y el libro debió haberse revisado mejor, creo yo. El libro debió haberse no solo editado literaria, gramaticalmente, no solo en estilo, en forma, sino también teológica. Parece que le faltó una revisión teológica, en mi opinión. Sí, 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 así es. Sí, sí, el libro en cuanto a la presentación, al formato, es de muy fácil lectura, muy organizado, muy presentable, pero coincido contigo en, en ese particular. Y este trabajo, a mi entender, se hace mucho mejor, a más profundidad, si adquieren el libro en digital, en Kindle, que pueden subrayar y sombrear con distintos colores, ¿no? Dejar comentarios, es más económico también, por supuesto. En fin, bueno, amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, hoy les hemos traído junto al hombre récord de cápsulas de teología, al hombre que ha batido todos los récords en entrevista y en colaboración. Lo agradezco, Noel, de todo corazón, porque es un tiempo que antes de estar acá ya lo has dedicado a analizar, a leer, a preparar un escrito, a compartir, y eso se agradece. Y él ha dejado su conocimiento para este libro reaccionazo en el libro Apocalipsis, Jaciel Rodríguez, que dice la Biblia sobre las profecías del fin, que me gustaría, Jaciel, querido Noel, que le explicaras a la audiencia que no es un comentario lo que escribió el pastor Jaciel Rodríguez, no es un comentario al libro de No, no. Apocalipsis, que el título puede ser un poco confuso. Sí, no, no es un comentario, son sus apreciaciones del libro de Apocalipsis. Cosa que cada quien está en su derecho de opinar, pero también de los lectores como nosotros a analizar, ¿no? No somos, Sus ¿verdad? apreciaciones al libro de Apocalipsis, al pueblo de Israel, a las 70 semanas de Daniel, porque mete un poquito de Es que todo todo lo también. integra, él todo lo integra porque Correcto, así, correcto. o sea, no necesariamente eso es malo, sino que él se alinea en la escuela dispensacional, entonces él va a hacer ese ejercicio, pues. El problema es lo que hemos hablado hoy y la otra vez que hablamos, ¿te acuerdas? Cuanto al calculacionismo en que él incurrió, Que tenemos acá en este es un canal, error hacer ese cálculo de la segunda venida. tenemos acá en Prácticamente este canal. dijo, indirectamente dijo que la venida, el libro dice indirectamente que la venida va a ser en el 2048. Más este error que donde dice que, que el rapto no es una venida, pero ya leímos en Tesalonicenses 4:15 que sí lo es. Entonces, si bien la gente es libre de leer este libro, léanlo analíticamente. Así es. Léanlo analíticamente, escríbanle a él, escríbanle en la editorial, ¿por qué dices esto? Es bueno esos ejercicios y un autor de un libro no debe sentirse Claro, atacado por este tipo de análisis, ¿verdad? Mis claro. libros también los han analizado, yo he escrito dos, uno de ellos principalmente el de dos fases, una fase que tiene que ver con el dispensacionalismo, porque yo no soy dispensacionalista. Yo agradezco las críticas, los comentarios respetuosos, Así ¿verdad? es. Porque creo que hemos sido respetuosos en el análisis de este libro.
del hermano Jaciel, pero se agradecen ese tipo de comentarios. Sí. Entonces, estamos para analizar y reflexionar en lo que leemos, no solo es para fagocitar. No sé, no sé si sabes qué es fagocitar, Jairo. No, lo aprendo ahorita, ¿qué es? Fagocitar es un proceso de las células. Entonces, es que la célula, cuando se alimenta, a veces fagocita, se traga completamente lo que come. Es como lo que hacen los pelícanos. Ok. Le ponen un pez y se lo traga sin masticar. Entonces, cuando tú Sí. comes algo sin masticar, está fagocitando. No, tienes que masticar la comida y analizar y rumiar, reflexionar. Pero hay gente que Sí, solo fagocita y ya, 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 sin ya. ningún tipo de análisis. No fagocita en los libros, tienes que masticarlos, analizarlos, degustarlos, ¿no? Sí, y a la idea de lo que ha dicho Noel, ya que él lo nombró porque él es el autor, le tenemos una entrevista acá. Si usted adquirió el libro, Asiel Rodríguez, Apocalipsis, pues yo le invito, tengo el libro, dos fases, una fase, le tenemos una entrevista acá. ¿Por qué deja atrás el dispensacionalismo? Compare ambos, trabájenlos, no esté a la defensiva, no intente eh, eh, que un sistema de interpretación cale a detalle en las escrituras porque puede ser peligroso y en ese análisis, Biblia abierta. ¿Cuántas las veces que el hermano me ha mandado? Segunda, tercera, ciencias, primera, ahora bien, bueno, ahora, porque esa es la idea, poder allí analizar. Recuerden que encuentran los escritos, el hermano tiene varios análisis a este libro, un libro que ha En mis recién redes salido. sociales, en Facebook, solo ponen La Aventura de Componer y hice 3 análisis cortos. No quise insistir en más cosas porque estoy ocupado también, tengo que hacer otras cosas, pero creo que hice 3 análisis. 2 de Muy esos ya bien, los hemos tocado en videos contigo, este y otro más que hicimos hace unos días, muy bien, que la gente puede servirle para reflexionar, ¿no? Y estupendo. repensar su escatología, motivarse a leer más la escritura y pensarla y reflexionarla, meditarla mejor. Para amar más al Señor y esperarle con ansias en obediencia. Bueno, querido Noel, el hombre récord de cápsulas de teología, ahora colaborador también en el libro Reaccionazo. Más adelante me estará primeramente Dios acompañando en otros libros Reaccionazo. Será hasta una nueva entrega. Vayan a la aventura de componer, vayan al Twitter de Noel, ahora se llama X, ¿no? X. Lo encuentran como Noel Nava en Amazon. Tenemos acá en el canal como 5, 6, 7 entrevistas con él, así que si quieren conocer de Noel, antes de comprar alguno de sus libros, vean cualquier entrevista y adquieran los libros, así apoyan al autor. Y nada, recuerden suscribirse a Cápsulas de Teología en YouTube, denle me gusta, active la campanita de notificaciones, comparta estos videos. La idea es que sea material eh, educativo. Entregamos los libros reaccionazos en off para evitar comentarios negativos al autor, no es un ataque ad hominem, para hacer video más corto y para intentar ser lo más imparcial posible. Analizamos algo que el autor pues escribió en su libro, no estamos metiéndonos con su vida privada, ministerial, personal o algo por el estilo. Lo dijimos en el video anterior en relación a este libro, lo decimos ahora, creemos que el pastor Paciente Rodríguez es un hombre de Dios, trabajador, servicial. Su canal de más de 2 millones no solamente tiene audiencia, sino profesionalismo, en fin, ¿qué más se puede decir? Noel, ¿cómo terminaría este libro reaccionazo? No me sé la frase que utilizas, ¿cómo es? De libros, teología y agua. Nos vemos, Dios mediante, en una nueva entrega aquí en Cápsulas de Teología en sus distintos segmentos, como el libro reaccionazo, su canal Noel, de Biblia, de teología, de libros para reaccionar, Y agua. de agua, de agua y de café. Gracias por apoyarnos, gracias Noel y hasta la próxima. Bye bye, bendiciones.